Saludos hermanos, nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810, en este subprograma Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillos de Cristiandad. El movimiento de Cursillos de Cristiandad con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos acompañan en la tarde de hoy Luis Soto. Saludos hermanos, Dios los bendiga, buenas tardes. También nuestro asesor legal, Iván Aguilú. Buenas noches, hermano. Y aquí a Pablo Rodríguez. Muy buenas noches a todos y a todas. Y entonces, este programa, como saben, es un tema que queremos nosotros, ¿verdad? Compartir con ustedes con el ánimo de dar información. Ustedes saben que la Iglesia Católica es la custodia y el depósito de la fe católica. Se sostiene en 3 columnas: en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica es madre y es maestra, cuida de sus hijos y también enseña lo revelado y custodiado en la Iglesia de lo revelado por Jesucristo. Y por eso muchas veces caen las noticias y el público, oye, ¿qué opina la Iglesia referente al aborto? Y entonces reducen una verdad revelada por Jesucristo, por Dios mismo, el plan de lo que es la vida humana, hecho imagen y semejanza de Dios, y lo queremos reducir a una mera opinión. Y ese es el peligro en el cual pueden caer muchos buenos católicos, como lo hemos visto en Estados Unidos, donde se ha polarizado aquellos que reclaman que el derecho al aborto, lo dije de esa manera, derecho al aborto, y hay otros que dicen que un derecho de asesinar a alguien inocente está consignado en el Decálogo de Moisés, en el 5º mandamiento, no matar. No matar al inocente. Eso es lo que dice, lo que pasa es que la traducción en el castellano, como lo hablamos nosotros, dice no matar. Pero el no matar, la intención principal de lo revelado por Dios, es no matar al inocente. Y lo sabemos, porque hoy en día hay personas que trabajan como policía. Hay personas que trabajan en la guerra, en el ejército, y que tienen que defender legítimamente, y matan, por supuesto, pero no es la intención de matarlo, sino es pues proteger, ¿verdad? Legítima defensa. Pero no voy a hablar de ese tema, sino vamos a hablar de aquellos que no tienen legítima defensa. Aquellos son víctimas violentas y se llama el aborto. Lo que pasa es que lo han revestido, una mentira revestida de compasión, derecho, misericordia, ¿verdad? Todos esos elementos que son, ¿verdad?, fundamentales en la Iglesia, pero ¿para qué? Para poder justificar la violencia contra un inocente. Y yo quisiera aquí, ¿verdad?, que nos ayudara un poco Iván, que comenzara y nos explicara de qué se trata el asunto de el caso que se acaba de sostener después de 49 años, un caso que se llama por los que llevaban el pleito en 1973, que era Wade vs. Roe, donde tuvo que ir al máximo foro y hoy en día ha sido derrocado por otro pleito que se llama Dobbs versus Jackson. Y yo quisiera que Iván nos ilustrara y qué son las consecuencias y lo que supone una cosa y por qué se da. Bien, buenas noches de nuevo, hermano. En primera instancia, como dice Juan Carlos, el caso Dobbs versus Jackson lo que hace en definitiva es que revoca o elimina de la jurisprudencia, o en el caso de Estados Unidos, que la jurisprudencia es fuente de ley para toda la gente, elimina ese caso de la posibilidad de que se siga utilizando como la ley del país. El caso de Roe versus Wade, lo más sencillo que se pueda indicar, ¿verdad?
era el caso que daba o dictaba cómo era que se podía ejercitar el alegado derecho al aborto. Y se trajo a colación una determinación a base de los trimestres en que el bebé o el feto en ese momento estaba pasando por su desarrollo. Posteriormente, varios años después, el Tribunal Supremo resuelve el caso de Planned Parenthood versus Casey, que ese caso, además de recoger lo que había resuelto el caso de Roe versus Wade, que por ejemplo decía que a las 12 semanas o a las 24 semanas, hasta las 24 semanas se podía ejercer un aborto. Posterior a esas 24 semanas, pues tenía que haber unas determinaciones médicas y tenía que tomarse en consideración la viabilidad del feto. El caso de Casey recoge eso y en adición indica que si la determinación de que la persona no pudiera abortar le creaba un peso indebido a esa persona, o la legislación estatal le imponía un peso indebido a la mujer que quería abortar, pues entonces esa ley iba a ser inconstitucional. Ese caso se resolvió en 1992 y no es hasta ahora, junio del 2022, que se resuelve este caso, que en resumen, lo que indica el caso es que no existe un derecho al aborto consignado en la Constitución de los Estados Unidos. Y que por esa razón se tiene que devolver a los constituyentes de Estados Unidos en sus estados a tomar la determinación de regular el aborto o de prohibir el aborto, que es lo que pues últimamente ha ocurrido, donde varios estados que tienen gobiernos conservadores o republicanos pues han tomado la iniciativa y han creado legislación para regular o prohibir el aborto. Tú me puedes decir, Iván, perdóname, ¿por qué ese caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no llegó en el 2022, llegó antes, pero se resolvió en el 2022? ¿De qué se trata el caso ese de Dobbs versus Jackson? ¿Quién es Jackson y quién es Dobbs? Bien, Dobbs es un oficial del Departamento de Salud del estado de Mississippi, y Jackson es una organización que se llama Jackson Women's Health Organization, que es quien lleva el caso para que se declare inconstitucional la ley que se creó en el estado de Mississippi prohibiendo el aborto, o por lo menos regulándolo hasta un término de 12 semanas. De 15 semanas, ¿verdad? De las 15 semanas que dice, sí, después de 15 semanas no podía hacerlo. Pero fíjense que en el estado de Mississippi, como bien decías que era conservador, pero un caso de que esa organización es la única entidad que hace eso en ese estado. Porque había otra y pues cerró y la única que queda es ella. Y por eso el caso se da, porque dice, ¿cómo tú me vas a limitar los posibles clientes? Estoy hablando de esa manera. Después de 15 semanas, pues no pueden venir aquí. Y ese es el pleito, ¿cierto? Exactamente. En términos pues legales, las argumentaciones de las partes, por un lado, Jackson, esa organización argumentaba que existe en la Constitución de los Estados Unidos un derecho a la intimidad que está consignado dentro de la enmienda 14, que es el debido proceso de ley, que confiere a todos los ciudadanos
que el Estado no interfiera con la vida, la libertad y la propiedad. En este caso se refería al concepto de libertad. Y de nuevo, aunque eso no está escrito como tal, sí, esta enmienda 14 acapara lo que ellos quieren argumentar, de que sí existe el derecho al aborto. Por otro lado, el estado de Mississippi lo que indicaba era que ese tipo de derecho que se estaba alegando, que no está consignado, escrito en la Constitución, debía traerse, o la Constitución lo protege, a base de la tradición, de los años pasados, y hay que ir a evaluar esos años pasados para determinar si realmente la conducta de las instituciones estaban de acuerdo en preservar ese derecho. Y si bien pasó eso allá y ya derrocado esa interpretación de la Constitución, donde, ¿verdad?, declaraba como que la Constitución de los Estados Unidos le otorgaba ese derecho, sino que dice, no, ahora cada estado que se resuelva y pongan las reglas que quieren poner. No puede ser a nivel federal, debe ser a nivel estatal, y cada cual, pues cada estado pondrá sus restricciones o no restricciones. Pero aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, si fuese el caso, que no hay ninguna regulación en Puerto Rico, pero sí en la Constitución tiene algo que, a diferencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, me estabas aclarando algo fuera de cámara, que yo creo que es importante, porque aquí dicen, sí, allá derrocaron eso, pero en Puerto Rico sigue siendo legal el aborto como un derecho consignado por la Constitución de Puerto Rico. ¿Okay? Pues, y entonces, pues ahí, ¿cómo cuadramos eso? Pues sí, en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico existe y se consigna el derecho a la intimidad, que era una de las causales por las cuales Roe, en el caso de Roe versus Wade, se determinó a favor de permitir y regular el aborto, pero sobre todo hacerlo mucho más liberal. Ese derecho a la intimidad en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos, no está consignado en la Constitución, está dentro de la enmienda 14, pero en Puerto Rico, en la Carta de Derechos, está. Y ese es donde ellos alegan de que entonces prevalece esos derechos y pues podría seguir. Es correcto. Y también es importante recalcar que el Código Penal de Puerto Rico, que ha sido enmendado en varias ocasiones, contiene el aborto como un delito. Ajá. Al igual que a la persona que lo hace, también está consignado en el Código Penal como un delito. ¿Y cómo se normaliza eso? Bueno, la realidad es que nunca se ha, aquí en Puerto Rico nunca se ha acusado a nadie por abortar ni por provocar un aborto. Hay un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el de Duarte, que pues los papás demandaron a medio mundo por ahí para abajo, al médico y todo el mundo. Duarte, el caso. ¿Y qué hicieron? Porque estaba todavía lo de Wade. Fueron a Estados Unidos, exactamente. Y ahí está el caso. Pero la realidad es que aquí en Puerto Rico, pues, nunca se ha hecho una legislación para normalizar el aborto. Y como este caso no da una instrucción específica de que está prohibido a nivel de los 50 estados y los territorios, sino que le da la libertad a los territorios y a los estados de legislar como ellos entiendan conveniente, pues en Puerto Rico no hay ninguna legislación. Creo que hay como 21 estados que ya lo prohibieron hasta el momento. Exacto. Más, ¿verdad? Sí. Y eso yo entiendo que es es un problema que tiene la decisión, en el sentido de que no crea una uniformidad. Y entonces, pues tenemos casos donde hay estados que inclusive pretenden legislar para el caso en que una persona se quiera mover de un estado a otro para
pues, conseguir en ese estado que se pueda proveer al aborto. Se pretende acusar a aquel médico en aquel estado que se permite el aborto, para entonces acusarlo en el estado donde se prohíbe el aborto. Sí, tenemos un caso, ¿verdad? Ya sabemos esa parte legal. Vamos a ver qué enseña la iglesia con un caso bien puntual, precisamente de esa situación, de la falta de uniformidad, ¿verdad? Y nosotros nos encantaría que la norma o la formalidad sea el que no se haga una cosa como esa, pero siempre cuando hay un dicho en inglés, y lo digo en español, cuando se busca la excepción para hacer una ley, siempre es mala. Siempre es mala porque usa la excepción. Y tenemos un caso real, a eso que dice, de una niña que fue violada y viajó de Ohio a Indiana con tal de hacerse un aborto. Y hay un reportaje de unos sacerdotes de bioética donde hablan sobre ese tema. Si quisiera, Luis. Sí, lo primero que tenemos que establecer es que para la iglesia, que un bebé nazca siempre tiene que ser viable, porque nosotros protegemos las dos vidas, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Pero en este caso, esta niña es violada, y como tú bien dijiste, la llevaron a otro estado para hacerle el aborto. La iglesia, el padre Tadeusz Pachosi, director de educación y especialista en ética en el Centro Nacional Católico de Bioética, dijo lo siguiente: cuando una niña de 10 años queda embarazada a causa de una violación, no tiene sentido responder a su trauma ofreciendo un segundo trauma. O sea, el trauma de haber sido violada, que es una cosa, ¿verdad? Nosotros no hay forma de que podamos entender esto, ¿verdad? Que un ser humano quiera hacerle tal daño a otro ser humano. Pero entonces, tras que ha sido victimizada con la violación, se está marcando en su cuerpo el otro trauma, que es el de matar la criatura. Y podemos pensar que una niña de 10 años a lo mejor no tiene esa capacidad, pero sí, nosotros sabemos que nosotros hablamos en cursillos de un yo marcado, y hay marcas en la vida que no se borran. Y yo creo que eso es lo que hace esto, exacerba el acto original de la violencia con aún más violencia. Sí, como dice el Papa, cuando nosotros tenemos un problema con una persona, yo puedo tener un problema con Iván y nos podemos enojar y todo, pero yo no salgo a buscar un sicario para que me resuelva el problema. Correcto. Ese sería el extremo. Y ese es el esos son los extremos a los que estamos llegando con esto. Lo que la mujer joven necesita en ese tipo de situación es apoyo de los familiares, los amigos, junto con la tranquilidad de que podemos superar esto. Esto lo podemos superar juntos. Pero entonces si buscamos otras alternativas que son más violentas, que marcan, que son invasivas, porque también la van a violar nuevamente con unos artefactos, con unas cosas para extraer ese bebé. Oye, yo no creo que ahí hay ni amor, ni esperanza, ni compasión, ni nada que se pueda comparar con lo que nosotros creemos. Pablo, ¿me quieres contar del caso de una muchacha que se llama Katie Barnett, que fue candidata... Kathy Barnett. Sí, fue candidata a un puesto en el Congreso de Estados Unidos, pero ella fue hija de una persona que fue violada. A los 11 años. A los 11 años, y la niña, en aquel entonces 11 años, escogió tener al bebé. Y, o sea, el resultado ha sido que son muy felices teniendo al bebé, porque por supuesto la ley de Dios va por encima de todas estas leyes que se puedan inventar en los estados, de términos de tiempo y de todo eso. Porque como la iglesia dice, la vida es desde el momento de la concepción.
el trauma de la violación es lo horrible aquí, no es la concepción en sí. La concepción es un acto de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios a la vida que nos la da para que lo amemos y para Él amarnos a nosotros. Todos nosotros fuimos concebidos, estuvimos en el vientre materno y todos como individuos hemos tenido derecho a la vida y también lo tienen estos hermanos y hermanas nuestros que están en el vientre materno en este momento y las hermanas también que están considerando si abortar a esos bebés y nosotros tenemos el deber, la obligación de defenderlos. La iglesia siempre le ha dado mucha importancia a la concepción. Jesucristo no vino ya nacido, no vino hecho hombre, vino como fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aún la Virgen María en su concepción nació sin pecado original. La iglesia le da mucha importancia a esos momentos. La vida comienza en la concepción, no según dicen algunos, según se van desarrollando, que en este momento el bebé puede nacer fuera del vientre o no puede estar fuera del vientre. La madre es la que le da sustento al bebé, la que lo alimenta y la que lo oxigena. Eso es muy importante porque el bebé luego de nacido tampoco se puede sustentar por sí mismo. Tiene que venir alguien a alimentarlo, a apoyarlo, puede ser la madre o algún otro familiar o cualquier otra persona. O sea que la ley de Dios va por encima de tantas otras leyes y tantas ideas con las que vienen, que no es lo principal. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí y debemos defender la vida de los inocentes. Mira, Juan Carlos, tú lo puedes ver, los hermanos, ¿verdad? Yo tengo aquí en mis manos el sonograma de un bebito de 5 meses. En Puerto Rico se han hecho abortos hasta de 22 semanas, que son 5 meses y medio. ¿Alguien me podría decir que esta criatura no merece nacer? 5 meses. Esta es mi futura nieta o nieto, no sé lo que viene. Sí, Pero 5 meses. Y aquí en Puerto Rico están las feministas y los aborcionistas luchando porque aquí no se prohíba el aborto. Hasta el momento del nacimiento se puede abortar. A las 2 semanas se va desarrollando el sistema nervioso y ya a las 3 semanas se va distinguiendo el cerebro. A las 4 semanas ya están los ojitos y todo desarrollándose. O sea que y pretenden que establecer etapas. El desarrollo de la vida es un continuo, ¿no? Aún después de nacido. Nosotros no nacemos con dientes y no nacemos caminando, no nacemos hablando. O sea, aún nos seguimos desarrollando hasta cierto punto en la vida, ¿no? Entonces comienza cierto retroceso, pero por lo menos a nivel físico, yo no sé si a nivel emocional y espiritual. Porque siente. Vamos desarrollando. Sí, y es importante saber que hay excepciones, ¿verdad? Hay unos casos extraordinarios que dicen, pero mira, lo que pasa es que hay embarazos que vienen ectópicos, que son aquellos que de alto riesgo y tal vez para poder sanar a la mujer se corre el riesgo que se pierda el bebé. Ya son muy diferentes porque la intención es salvar la madre y no hacer un aborto para sacarle el muchacho, aun cuando implica el riesgo de que pueda suceder. De hecho, en Estados Unidos se están dando vistas públicas en el Congreso donde se está hablando hasta cierto punto de evaluar las consecuencias del caso de Dobbs, y se ha hablado sobre este tipo de casos. Se le ha preguntado específicamente a personas, a profesionales que están en contra del aborto, y lo que han mencionado en cuanto, por ejemplo, a los casos de embarazos ectópicos, lo que han dicho es que eso no se considera un aborto. Eso es una condición médica que requiere el bebé está fuera de la placenta. Una determinación sobre la vida de la madre, porque se entiende ya científicamente que el bebé, el feto, fuera del vientre de la madre no es viable. Y depende del procedimiento, o sea, si se dirige directamente a atacar al feto, digamos en la trompa de falopio o en algún otro lugar, pues ya eso es directamente un aborto.
Pero hay procedimientos en que se puede sacar parte de la trompa de falopio, Correcto. que no es con la intención de Exactamente. determinar el bebé, y ahí es legítimo en ese sentido. Así. ¿Y qué dice la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia referente al aborto? El catecismo de la Iglesia dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. Desde el momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Los otros días estaba escuchando a alguien que decía que había una confusión en los mismos católicos, porque utilizaban el término de bebé por nacer, y que él estaba sugiriendo de que eso debían de cambiarlo porque era una contradicción, y yo no encuentro ninguna confusión. El ser humano, el llamarle bebé es porque es un ser humano. Que por nacer sí, porque el Estado de Derecho para reconocer a una persona, el momento en que nace, es cuando se registra, y eso tiene una fecha, aun cuando sabemos que en el vientre es un bebé. Que todavía no ha nacido, no ha salido de donde está, como para considerarlo una persona jurídica, ¿verdad? Jurídica. Que se hay que registrar. Todo el mundo sabe que eso es un bebé lo que tiene ahí, y es un ser humano. Él no tiene un gato ni un perro ahí Danone, ¿verdad? No lo tiene, ese es el que me enseñaste ahora mismo. Sabemos que es un ser humano, y ese ser humano querido y amado. Fíjense que Jesucristo, como decía Pablo, oye, la Virgen María, cuando se le apareció en la gruta de Lourdes, ¿qué le dijo a Bernadette? Yo soy la Inmaculada Concepción. Mira, usó ese término que hoy en día estamos debatiendo ahora mismo, la concepción. Pues la Iglesia defiende el derecho a la vida de todos aquellos desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Y hay que decirle eso porque también la excusa de que si no es querido ese bebé, pues no debe, porque va a ser miserable, va a vivir miseria. Wow, si aplicáramos esas reglas hoy en día, acabaríamos con más de la mitad del planeta que vive en miseria, y porque si esa es la excusa de que va a traer a alguien que va a sufrir porque va a carecer, wow, pues entonces tenemos que meter una navaja aquí en Puerto Rico a todos aquellos que hoy en día dependen del Estado. Nosotros tenemos específicamente en esta isla, nosotros utilizamos mucho el término de hermanos de crianza, y precisamente es eso. Muchas madres que tuvieron sus hijos y bajo condiciones de pobreza, y siempre hubo en la familia alguien que decía, dame lo que yo lo voy a criar. Sí. Yo tengo una hermana de crianza. Mis abuelos. Yo tengo una hermana de crianza, y yo recuerdo una vez que salimos juntos. Ella es blanca, yo soy prieto, y cuando dijimos que éramos hermanos, y el muchacho la miró y dijo, ¿ustedes son hermanos? Y dice, tú imagínate lo que tú quieras, pero él es mi hermano. Sí. Él nació de noche y yo de día. Juan Carlos, y lo que se repite tanto de que es su cuerpo, o sea, su cuerpo aún genéticamente se ha establecido que el cuerpo de la criatura es distinta, genéticamente no son iguales. Y también la criatura en sí, en el vientre, es el que va desarrollando, a través de esa criatura se desarrolla el cordón umbilical, la placenta, el líquido amniótico. O sea que la madre en sí no tiene nada que ver con eso. Y como yo te he dicho en otras ocasiones, ya más adelantada la criatura en el embarazo, pues se desarrollan los bracitos, las piernitas, ¿no? Los ojitos. Y esta persona que lleva ese bebé en su vientre, que es que tiene 4 piernas y 4 brazos y 4 ojos, o sea, no sé, claramente son 2 cuerpos distintos. Hace poco yo he escuchado una feminista decir esta frase: nosotros somos únicos e irrepetibles. Pues si tú eres única e irrepetible, tú tienes que respetar a esa unicidad de esa criatura que tú tienes en tu vientre, tú no tienes derecho a terminarle la vida, porque él es único y es irrepetible.
huellas dactilares y todo, o sea, son totalmente Y es una confusión que esa misma gente que indican que no debe legislarse para regular o prohibir el aborto, son los mismos que están a favor de que no se haga ninguna legislación para prohibir la eutanasia y que se permita que en Oregon se siga practicando la eutanasia. O sea que por un lado no quieren que el Estado regule, pero sí quieren que regule una cosa de la que ellos están Sí, de porque te acuerdo. puedo matar cuando eres pequeñito, pero cuando eres grande, que soy yo, que estoy viejo, a mí no me toque. Pero hay otras inconsistencias también en países, mira, Australia, Japón, Italia, Estonia, Finlandia, dan incentivos, pagan para que la gente tenga más hijos y a la misma vez permiten el aborto como algo legal. O sea, que hacen falta para esos ciudadanos nuevos para sus países, porque como sabemos también en Puerto Rico, la población está envejeciendo y está disminuyendo y hace falta gente joven también que Sí, trabaje. tiene un impacto finalmente económico. Y nosotros lo que es bien importante, la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, lo quiere la iglesia, lo que propone la iglesia, es siempre brindar ayuda, consuelo, compasión. Y una compasión, la palabra compasión es padecer con. Oye, una joven o una muchacha que ha tenido que pensar que la solución para sus problemas es llegar hasta el extremo de tomar esa decisión, hay que tener mucha piedad, mucha compasión. Y todos aquellos que, ¿verdad? Desde las gradas es fácil decir, sí, sácatelo, pero no saben todo el trauma que esa muchacha está pasando, los traumas que tendrá después de haber hecho eso, como lo hay, que hay una tremenda organización en Puerto Rico, ¿verdad? Que hacen el rebaño de Raquel, se dan talleres para todas aquellas que ya han practicado y han tenido ese dolor, ese duelo por haber abortado. Y la iglesia acompaña, son católicos, acompañan a esas personas con misericordia. ¿Ves? No justificar ni apoyar, sino con misericordia. Y queremos nosotros hacer una oración final, porque ya llegamos a nuestro programa. Estaba fantástico todos los temas y todo lo que nos trajo y nos ilustró de la parte legal. Iván, siempre agradecido, siempre nos da esa luz, y Luis y Pablo, porque nos ayuda a poder compartir estos temas que para mucha gente dice, ay, que eso es complicado, eso es difícil, polar. No. Lo que nosotros estamos aquí hablando del esplendor de la verdad, de la vida que solo Dios es el que la da. Fíjense, nosotros, ay, que planificamos tener hijos, embuste. Planificó Dios para nosotros un hijo. Tanto a Iván, ¿verdad? A Luis Soto, que ahora tenía hasta nieto, ¿verdad? Y tú igualmente, tu familia. Es Dios que ha hecho, de alguna manera, un plan para la salvación de todos nosotros. ¿En la oración? Tenemos la oración. Tenemos una oración final sobre este tema de la familia y de aquellos que están luchando. Tenemos la oración por un bebé no nacido. Dice, Señor Jesús, por mediación de María tu madre, que te dio a luz con amor, y por intercesión de San José, quien contempló extasiado el misterio de la encarnación y se ocupó de ti tras tu nacimiento. Te pido por este pequeño no nacido que se encuentra en peligro de ser abortado. Te pido que des a los padres de ese bebé amor y valor para que le permitan vivir la vida que tú mismo le has preparado. Amén. Amén, amén, amén. Y te damos las gracias, Señor, por las madres que han escogido tener a sus hijos. Y lo que distingue a la mujer, que la mujer puede ser cualquier cosa que pueda hacer el hombre, pero el hombre no puede ser madre. El hombre no puede llevar en su vientre una criatura, no la puede concebir, no puede nacer de él una criatura. Eso distingue a la mujer y tiene que sentirse súper orgullosa de eso. No se puede quitarle valor a la maternidad, que es lo que verdaderamente distingue a la mujer. Y tenemos cursillos de mujeres, y va a ser en el mes de agosto, en agosto 18, del
de agosto, cursillos de mujeres, y tenemos cursillos de hombres del 25 al 28 de agosto. Para mayor información, a través de la página cursillospr.com o a través del secretariado del 787-789-7596. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Muy Hasta buenas la noches. semana que viene. Dios me los Hasta la bendiga. próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.